Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de el derecho de locación, o más popularmente conocido como los alquileres. Así que si quieren saber de qué se trata, aquí vamos. Bueno, para empezar está bueno decir que la locación es un contrato que se hace entre dos partes, con lo cual siempre va a primar la voluntad de las partes. Es decir, que lo que las partes pacten en el contrato y firmen va a ser lo que va a tener validez. Si bien hay leyes generales y hay ciertas cláusulas que no se pueden contradecir, siempre importa mucho lo que ustedes firmen. Así que mi primer consejo sería, cuando van a firmar un contrato de locación, requisitos y demás, traten de pedir antes que les acerquen, que les envíen por mail el modelo de contrato para que lo puedan leer tranquilos. Para saber qué es lo que están firmando, a qué se están comprometiendo, es súper importante. Una vez dicho esto, pasamos a lo que son los requisitos básicos para ingresar a un contrato de locación. En primero les van a pedir que la persona que va a asumir el contrato, es decir, lo que se llama el locatario, que es quien va a vivir en la propiedad, tenga justificación de medios de vida, es decir, un recibo de sueldo. Generalmente se piden incluso los últimos 3 recibos de sueldo del trabajo donde esa persona está ejerciendo y demás. Después tenemos que también van a pedir una garantía. La garantía, generalmente acá en Argentina, lo que se usa es pedir una garantía propietaria, es decir, que si uno tiene un familiar o alguien que tenga una propiedad, uno pone esa propiedad en garantía de que uno va a cumplir con las reglas del contrato. Pero la realidad es que lo que pasa muchas veces, sobre todo cuando hablamos de gente migrante que recién llega al país, o como me pasó a mí, que venía de otra ciudad, cuando uno llega al lugar no tiene una propiedad para poner de garantía, o cuesta mucho conseguir a alguien que le preste la propiedad para poner en garantía. Entonces, debido a eso, se han generado algunas otras opciones que no todos las reciben, pero bueno, si uno no tiene la garantía propietaria, la verdad es que tiene que tratar de buscar los departamentos con los dueños que acepten, o con las inmobiliarias que acepten estas otras opciones, como pueden ser el seguro de caución, que últimamente se está usando mucho en Argentina, que se tramita a través de una financiera en específico y que lo que hace es garantizar el contrato, pagando un coste inicial que es un porcentaje del precio final del contrato, y a cambio ellos garantizan el contrato. Y si el dueño o la inmobiliaria lo reciben, buenísimo, solucionan el tema de la garantía. Otra posibilidad, que es por ahí la más sencilla, pero no todos los propietarios la quieren recibir, es fiadores personales, que se llaman. Es decir, una persona que puede ser un amigo, un pariente, un conocido, etcétera, que ustedes puedan pedirle que firmen el contrato como garante con un recibo de sueldo. O sea, tiene que ser un empleado y tiene que tener un recibo de sueldo fijo. Después pasamos al tema de el mes por adelantado. O sea, se paga un mes, el mes de alquiler siempre se va a pagar por adelantado. No les pueden cobrar más de un mes por adelantado cuando es para destino de vivienda, que es en lo que estamos hablando en este caso. Y después tenemos el tema de las comisiones inmobiliarias. La realidad es que en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, hace poco se sacó una ley en la cual las comisiones inmobiliarias ya no se le pueden cobrar al locatario, es decir, a la parte que va a alquilar, sino que se tienen que cobrar al dueño. Esto a veces en la práctica se disfraza con otros nombres que no es comisión inmobiliaria, como pueden ser gastos y demás, pero la realidad es que está bueno que ustedes sepan que eso no se lo tienen que cobrar a ustedes. Esto es en Capital Federal. En otras provincias no está esta reglamentación, con lo cual rige como regía antes en Capital, que es que lo paga el que va a alquilar. Y después tenemos el tema del depósito, que el depósito es lo que ustedes dejan para garantizar que van a conservar el departamento que reciben o la casa que reciben en buen estado, y que van a hacer todos los pagos de servicios, expensas y demás. Es decir, es como una otra garantía que tiene el propietario. Generalmente la ley dice que no puede superar a un mes de depósito por cada año de contrato que se firme. Pero generalmente lo que se cobra es un mes de depósito al último valor del contrato, porque como vamos a ver, generalmente casi todos los contratos acá en Argentina, por el tema de la inflación y demás, se ajustan
cada 6 meses o cada un año. Entonces, lo que hacen la mayoría es poner un mes de depósito, pero al último valor que uno va a estar pagando de alquiler. Bueno, y el último de los requisitos son los gastos. Muchas veces, sobre todo si están trabajando con el tema de inmobiliarias, a veces los dueños directos también lo hacen, se cobra un ítem como de gastos administrativos que dicen que es para certificar firmas por el escribano, para hacer averiguaciones en el registro de la propiedad en caso de que uno esté poniendo una garantía de propietario, o sea, un inmueble como garantía y demás. La verdad es que uno siempre tiene que tratar de encontrar los que menos requisitos cobren de todo esto, porque si no el monto se hace bastante difícil para ingresar, pero bueno, no siempre se puede y en muchos casos hay que pagar este ítem de gastos que te informan o el dueño o la misma inmobiliaria. Una cosita que les quería decir antes. El tema de la seña, porque muchas veces pasa, sobre todo acá en Capital Federal, los departamentos son, o sea, como los chiquitos que alquila todo el mundo, básicamente, las parejas y todos cuando están empezando, son muy requeridos. Hay mucha demanda y por ahí no tanta oferta para la cantidad de demanda. Entonces pasa que cuando uno los va a ver, por ahí hay 2 o 3 personas más viendo el departamento y uno se quiere apurar y quiere señar. Tengan en cuenta que la seña, en caso de que por algún motivo la locación, es decir, el contrato, llegado el momento de firmar, no se puede llevar a cabo, ya sea porque surge de que ustedes no tienen la garantía suficiente y demás, en la averiguación de papeles o lo que sea, generalmente se pierde la seña. De hecho, ese es un poco del sentido de la seña. Y también tengan en cuenta, para el caso contrario, que si ustedes dejaron una seña y por algún motivo no se concretó el contrato de locación, pero por culpa del dueño, debería devolverles no solo el valor que ustedes pusieron de seña, sino el doble de ese valor, por todo el tiempo que ustedes no pudieron usar ese dinero y que estuvieron esperando con una expectativa de firmar un contrato que al final no se va a llevar a cabo. Siguiendo con el plazo en las locaciones. Cuando hablamos del plazo tenemos que para vivienda, el plazo mínimo legal de las locaciones convencionales es de 2 años. ¿Ese contrato se puede prorrogar? Sí, se prorroga, pero tiene que ser por convenio de las partes. O sea, se firma como otro subcontrato, sería como un convenio anexo al contrato original, en el cual se pactan las nuevas condiciones. Por ejemplo, hay que renovar las garantías, porque las garantías expresamente solo duran para el plazo en el cual se firme inicialmente. Y también seguramente va a haber que hacer una renovación en el pacto del precio. Dicho eso, pasamos al tema que sigue, que es la resolución anticipada. Ustedes como parte que alquila el departamento, como parte locataria, siempre tienen el derecho a rescindir ese contrato. Es decir, a que si en un momento a otro se quieren ir de ahí, nadie los puede atar a vivir en ese lugar. Pero siempre es a partir de los 6 meses de contrato. A ver, se pueden ir antes, pero van a tener que pagar los 6 primeros meses sí o sí. Entonces, a partir de los primeros 6 meses de contrato, ustedes pueden ejercer esta cláusula que se dice como resolución anticipada, la cual exige una notificación fehaciente al dueño, que generalmente es por carta documento, y por otra parte, también muy importante, que lo tengan en cuenta, es que si ejercen esta facultad dentro del primer año del contrato que firmaron, van a tener que pagar de indemnización al dueño por terminar el contrato antes de tiempo el valor representativo de 1 mes y medio del alquiler que ustedes están pagando desde ese momento. Y si lo hacen a partir del segundo año del contrato, de 1 solo mes de alquiler va a ser la indemnización. Por otra parte, la ley no exige ningún plazo previo para notificar. Se entiende que es plazo razonable, no lo dice específicamente, pero se entiende que es un plazo razonable, es decir, más o menos 15 días, 20 días, uno no puede avisar de un día para el otro que se va. Sí pasa que en muchos contratos, porque yo me lo he encontrado, incluso en mi contrato pasa, dice un plazo, y si tu contrato dice un plazo, tenés que cumplir con lo que dice tu contrato. Bueno, vamos a lo que sigue, que también es súper importante tenerlo en cuenta, que es el precio que uno pacta en el alquiler. En Argentina se pactan aumentos. La gran mayoría, por lo menos los que yo me he encontrado, son cada 6 meses. Y el porcentaje va a variar muchísimo de acuerdo a la inflación de ese momento. Ténganlo en cuenta, fíjense, hagan sus números y sepan que esta cláusula es muy común acá en Argentina. No es algo de que los están queriendo estafar a ustedes ni nada, sino que es lo más usual. Otra cosa respecto al precio, la ley dice
3 cosas a tener en cuenta que está buenísimo que las sepamos. No les van a poder cobrar más de un mes adelantado. No les van a poder cobrar lo que se llama el valor llave, que se utiliza, por ejemplo, para cuando se firma para comercios y demás. Tercera es lo que dijimos de los depósitos. No les pueden cobrar más de un mes de depósito por año de contrato firmado. Después, completando el tema del precio, tenemos el tema de las expensas. Las expensas o gastos del edificio serían. En esto hay que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría lo que se llaman los usos y costumbres debería ser que las expensas ordinarias las paga el inquilino, es decir, quien alquila, el locatario. Y las expensas extraordinarias las debería pagar el dueño o locador. ¿Por qué esto es así? Las extraordinarias son, las ordinarias, para la redundancia, son las de cotidianas, las de todos los días. Por ejemplo, si hay seguridad, si hay conserjes, si hay mantenimientos de los ascensores y demás. Todo eso son gastos cotidianos que tienen los edificios. Ahora, las extraordinarias son, por ejemplo, se rompió un caño en la vereda y hay que cambiar toda la vereda. Sería una expensa extraordinaria y generalmente son de valores mucho más costosos. El quid de la cuestión es que ustedes tienen que saber qué es lo que firman, porque como dijimos antes, si bien en usos y costumbres las ordinarias las debería pagar el inquilino y las extraordinarias el dueño, muchas veces pasa que en sus contratos está dicho que pagan tanto ordinarias como extraordinarias. También quiero decir algo importante, que cuando uno llega a un departamento, cuando uno firma el contrato y lo recibe, se entiende que se devuelve de la misma manera en que se recibió. Entonces ahí es donde surge el tema de que, por ejemplo, está la cláusula de que el departamento se devuelve pintado. Y a mí muchas veces me han preguntado, ¿pero eso es normal? Sí, es normal, porque en realidad no es que, se devuelve pintado si te lo entregaron pintado. El departamento se devuelve en el mismo estado de conservación en el que uno lo recibió. Si se lo entregaron pintado impecable, se devuelve pintado impecable. Si se lo entregaron sin pintar, con manchas de uso cotidiano anterior, bueno, se devolverá similar. Saquen fotos de si hay algo que está roto, algo que está que funciona medio mal. Y si pueden, incluso manden un mail tanto al dueño o a la inmobiliaria diciendo las cuestiones que encontraron dentro de los primeros días que estuvieron viviendo en el departamento. Porque hay cosas que incluso no surgen a simple vista. Tanto para que se las arreglen si correspondiera, o si es algo que no los afecta en la vida cotidiana, para que quede constancia de que eso estaba así. Porque nos pasa muchas veces que se termina el contrato y nos quieren cobrar cosas que ya estaban rotas o que ya estaban mal de antes. Así que ténganlo muy en cuenta. Así que bueno, dicho esto, que es como el último datito que quería dar, espero que haya quedado muy claro. Traté de ser lo más simple, sencilla posible y hablar de los casos cotidianos, que es lo que normalmente me preguntan. Así que cualquier cosa, algo que no haya quedado claro, me lo dejan en los comentarios. Y bueno, si les gustó, denle like, no olviden suscribirse también y nos vemos en el próximo video.